Evangelio de Marco, en el capítulo 6, relata la historia cuando Jesucristo viene por primera vez a predicar a su pueblo natal, a su Nazaret. Eh, es claro para nosotros, y quiero que usted lo sepa hoy, que el ministerio de Jesús fue desarrollado en Capernaum, porque en Nazaret, en su primera predicación, relatado en Marcos 6 y el Evangelio de Lucas capítulo 4, lo iban a apedrear. Ya les voy a comentar porque la historia lo dice. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recurría a las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Les venía contando que la primera predicación de Jesús en su pueblo natal, después de ser llamado al ministerio, ¿cómo llamado al ministerio? La gran mayoría de nosotros creemos que Jesús fue enviado a María, nació en el vientre de María con propósito desde su nacimiento. El ángel lo anuncia, el ángel viene y le dice a María que va a venir el Salvador del mundo, el Mesías. Pero el tema es que Jesús tenía que pasar el proceso de todo ser humano para poder que él cumpliera el propósito que vino a cumplir, que era especialmente morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Para ello, él no podía venir como Dios. Él tenía que ser humano y pasar todas las situaciones que un humano normalmente tiene que vivir, los que vivimos usted y yo. Jesús conoció el hambre, Jesús conoció la crítica, la murmuración, la persecución. Jesús seguramente de niño, porque la Biblia no relata mucha historia de niño de él, cuando nace a los 12 años y ya viene esta etapa adulta cuando es llamado al ministerio. No relata mucho la historia de su niñez, de su juventud, pero se sobreentiende que fue una niñez normal, con una familia normal. Aquí el Evangelio de Marcos se relata la historia, que era carpintero, es decir, seguramente le ayudaba a José en su negocio de carpintería. No relata mucho la historia, pero lo que sí está claro para todos y cada uno de nosotros es que cuando viene al Jordán, cuando Juan el Bautista está anunciando las buenas nuevas, porque Juan el Bautista tiene otro propósito parecido al de Jesús. La única diferencia es que Juan el Bautista no venía a morir por nosotros. Juan el Bautista vino a predicar el mensaje de salvación. Fue el primero que habló a la gente de Jesucristo, fue el primero que habló de la necesidad de nuestra salvación, fue el primero que habló de la necesidad de que nos acercáramos al Señor. Pero el propósito de él era abrirle camino a Jesús. Él era el que tenía que abrir camino a Jesús. Él era el que iba a hablar de Jesús. El Evangelio de Mateo relata la historia cuando él le habla a todos diciéndole: viene uno más poderoso que yo. Dice, viene uno, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, es decir, para que su corazón vuelva a Dios, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan el Bautista viene con el propósito de abrirle camino al Señor Jesús, con el propósito de hablar del Señor Jesús. ¿Y quién iba a ser él? Viene, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma corporal de paloma, y los cielos se abren, y dice que Dios habla por primera vez y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Cuando eso sucede, entonces ahí pasa una transferencia espiritual, donde Jesús, siendo humano, recibe la unción del Espíritu Santo, lo que hoy todos y cada uno de nosotros lo podemos hacer. Recibe la transferencia, recibe la unción, recibe el llamado de parte de Dios y recibe la unción, la llenura, la investidura del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, Jesucristo deja su vida normal como humano, deja su vida normal como hijo de José y María, deja su vida normal como una persona de familia, para convertirse en el predicador, para convertirse en una persona que empieza a enseñar un mensaje, de arrepentimiento, de sanidad, de liberación para todas y cada persona que de alguna manera necesitan. En aquel tiempo el pueblo de Israel llevaba 400 años sin conocer de la palabra de Dios, y entonces viene Juan el Bautista y abre camino, y viene Jesús, y ya conocemos que por 3 años y medio estuvo predicando en la tierra. Ya tenía discípulos, ya había avanzado, y entonces viene aquí a Nazaret y empieza a hablar en la sinagoga. Cuando Jesucristo viene, impacta a todo mundo, los impacta con su enseñanza, los impacta con su doctrina, los impacta con la autoridad con la que habla, los impacta porque hay una sabiduría especial. Pero lo que más le impacta es que la gran mayoría de personas lo conocen, porque es su ciudad natal. La gran mayoría de personas conocen su niñez, conocen su juventud, conocen su familia, conocen lo que él ha vivido desde siempre. Y entonces eso es lo que les impacta. ¿De dónde sale con tantas cosas? Dice así: y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente está mirando la persona natural, la gente está mirando el carpintero, la gente está mirando el que conocían desde joven, el que conocían desde niño, y entonces se admiran porque dicen: no está aquí María, no es este el hijo de María, no están aquí con nosotros sus hermanos. Y relata esa historia un número de 7 hermanos de Jesús, lo cual es bíblico creer que Jesús, como hermano mayor, el unigénito del Padre, óigalo bien, unigénito del Padre, pero el primogénito de José y María. Entonces aquí hay una enseñanza bíblica donde Jesucristo como humano tuvo hermanos, y María tuvo más hijos. Según relata Marcos, tuvo 4 hombres más y tuvo 3 hermanas. María, hermano de Jacobo, de José y de Judas. 3 hermanos. 3 hermanos, y de Simón, 4 hermanos y 3 hermanas. 4 hermanos y 3 hermanas. Eso fue lo que pasó en la vida de Jesús. Pero lo importante de la historia es que la gente allí se perdió de la esencia que Jesús les iba a dar. Se perdió de la bendición tan tremenda que Jesús iba a compartir con todos y cada uno de ellos. Jesús no iba perdóneme la expresión, a chicanear quién era él. Jesús no iba a decir de a dónde lo había sacado el Señor, o por qué él tenía esa sabiduría o esa palabra o esa forma de expresarse. Jesús simplemente llevaba un mensaje de sanidad. Jesús simplemente llevaba un mensaje de salvación, un mensaje para volver el corazón a Dios. Y ellos simplemente miraron lo natural. Ellos simplemente miraron lo que veían sus propios ojos, de a dónde el carpintero salía con tantas situaciones, de a dónde el carpintero, el hijo de María, iba a salir con esta sabiduría, iba a salir con esta palabra, de dónde el carpintero, hermano de estas personas que son humildes, que son trabajadoras, que son del pueblo, va a salir con esta situación. Ahí es donde usted y yo tenemos que analizar, porque muchas veces sin querer usted y yo hemos despreciado la enseñanza de Jesús. ¿Cuántas veces han tocado a su puerta? ¿Cuántas veces han tocado a sus vidas? ¿Cuántas veces le han invitado para que venga al Señor, para que escuche al Señor, para que acepte al Señor? Y sencillamente lo vemos como parte de evangélicos o creyentes o cristianos, y no me gusta o no quiero o yo no soy de ese tema. Y ahí
sin quererlo, inconscientemente estamos rechazando la obra del Señor Jesús. Estamos rechazando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Estamos rechazando lo que Jesús quiere traer a nuestro corazón, que lo principal que Él quiere traer es salvación. Sí, amado amigo que me escucha, salvación, porque aunque a veces creemos que todo está listo, la gente necesita de Dios. Jesucristo dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, necesitamos esa palabra, necesitamos esa cercanía, necesitamos que nuestro corazón sienta la necesidad de venir a Dios. Hay una generación que se está levantando sin Dios, hay una generación que se está levantando sin ese tiempo de búsqueda, sin ese conocimiento que nosotros necesitamos. Y esa generación que hoy tenemos es la que representa aquí, la que Jesús visitó en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, a Nazaret, allí donde Él viene, donde Él comparte, donde Él habla, donde Él dice. El Evangelio de Lucas lo relata de una manera más ¿cómo podríamos decirlo? Como más al espiritual. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto está escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, y a Jesús le tocó leerlo en los escritos antiguos, pero hoy está escrito en el Evangelio de Lucas, también en Isaías 61, pero en el Evangelio de Lucas, cuando Él mismo lo vivió, cuando Él vino a Nazaret, es el mismo escrito, es la misma palabra, es el mismo día cuando viene a Nazaret por primera vez a predicarle a su gente, a predicarle a su familia, a predicarle a sus parientes, a predicarle a sus amigos de infancia, pero recibe rechazo, recibe desprecio, porque la gente veía en Él lo natural, porque la gran mayoría de nosotros no dejamos que un familiar se nos acerque a predicarnos de Cristo, no dejamos que un familiar se nos acerque a predicarnos de lo bonito que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque estamos viendo lo natural, porque sencillamente nos estamos dejando ver, es lo humano, lo que nuestros ojos ven, lo que puedo percibir en nuestra propia sabiduría, pero no lo que Dios quiere enseñar, no lo que Dios quiere llevar, no lo que Dios quiere entrar en sus corazones. A veces Dios coloca al primo o al hermano, al amigo, al padre o a la madre, al hijo o al esposo o a la esposa, y lo rechazamos con carpintero, hermano de estas personas que son humildes, que son trabajadoras, que son del pueblo, va a salir con esta situación. Ahí es donde usted y yo tenemos que analizar, porque muchas veces sin querer usted y yo hemos despreciado la enseñanza de Jesús. ¿Cuántas veces han tocado a su puerta? ¿Cuántas veces han tocado a sus vidas? ¿Cuántas veces le han invitado para que venga al Señor, para que escuche al Señor, para que acepte al Señor? Y sencillamente lo vemos como parte de evangélicos o creyentes o cristianos, y no me gusta o no quiero o yo no soy de ese tema, y ahí sin quererlo, inconscientemente estamos rechazando la obra del Señor Jesús, estamos rechazando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, estamos rechazando lo que Jesús quiere traer a nuestro corazón, que lo principal que Él quiere traer es salvación. Sí, amado amigo que me escucha, salvación, porque aunque a veces creemos que todo está listo, la gente necesita de Dios. Jesucristo dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, necesitamos
necesitamos esa palabra, necesitamos necesitamos esa cercanía, necesitamos que nuestro corazón sienta la necesidad de venir a Dios. Hay una generación que se está levantando sin Dios, hay una generación que se está levantando sin ese tiempo de búsqueda, sin ese conocimiento que nosotros necesitamos. Y esa generación que hoy tenemos es la que representa aquí, la que Jesús visitó en el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, a Nazaret, allí donde Él viene, donde Él comparte, donde Él habla, donde Él dice. El Evangelio de Lucas lo relata de una manera más ¿cómo podríamos decirlo? Como más al espiritual. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto está escrito en el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, y a Jesús le tocó leerlo en los escritos antiguos, pero hoy está escrito en el Evangelio de Lucas, también en Isaías 61, pero en el Evangelio de Lucas, cuando él mismo lo vivió, cuando él vino a Nazaret, es el mismo escrito, es la misma palabra, es el mismo día cuando viene a Nazaret por primera vez a predicarle a su gente, a predicarle a su familia, a predicarle a sus parientes, a predicarle a sus amigos de infancia, pero recibe rechazo, recibe desprecio, porque la gente veía en él lo natural, porque la gran mayoría de nosotros no dejamos que un familiar se nos acerque a predicarnos de Cristo, no dejamos que un familiar se nos acerque a predicarnos de lo bonito que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque estamos viendo lo natural, porque sencillamente nos estamos dejando ver, es lo humano, lo que nuestros ojos ven, lo que puedo percibir en nuestra propia sabiduría, pero no lo que Dios quiere enseñar, no lo que Dios quiere llevar, no lo que Dios quiere entrar en sus corazones. A veces Dios coloca al primo o al hermano, al amigo, al padre o a la madre, al hijo o al esposo o a la esposa, y lo rechazamos con tanta facilidad, sin entender que es el mismo Dios que está utilizando esas personas para traer sanidad, para traer bendición. Yo puedo asegurar que los que me están escuchando, los que me están viendo, alguien les ha predicado, y la gran mayoría de veces ha sido un conocido, ha sido el amigo, ha sido el familiar, ha sido el que ha sido cercano, y lo rechazamos con facilidad porque lo conocemos de niño, porque conocemos sus inconvenientes, porque conocemos sus problemas, porque conocemos su mal genio. Y ahí viene una enseñanza muy fuerte en esta palabra, y es que nosotros simplemente colocamos la barrera porque juzgamos con facilidad. ¿Y quién es este que viene a enseñarnos si hace un año, hace 2 años, el año pasado pasó esto con ellos, o era el que mantenía en la cantina, o era el que mantenía en el bar, o era el que mantenía en problemas, o era el que mantenía en la cárcel, o fue el que robó a medio pueblo? Y entonces, ¿quién es este? Y eso es lo que nos impide a nosotros venir a Dios, sin tener en cuenta que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, que Dios es el que viene y cambia los corazones, transforma, bendice y hace nuevas todas las cosas, porque no estamos llamados a juzgar, porque la Biblia dice que Dios no mandó a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Y si el mismo Jesús, que tiene la autoridad de condenarnos, no nos condena, ¿cómo vamos a condenar nosotros? ¿Cómo nos vamos a levantar nosotros en contra de aquel que de repente quiere hacer algo? ¿Cómo vamos a levantarnos nosotros en contra de aquel que de repente está haciendo esfuerzo, o que está dispuesto su corazón para entrar en algo nuevo y en algo poderoso? La Biblia dice
que cuando él lee esa escritura, el problema de él es que dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy les habla con la verdad. Dice que todas las miradas estaban fijos en él, y él dice, hoy comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de la palabra, de la gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y le decían, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Mire cómo lo calificaba la gente: haz algo aquí, o cúrate a ti mismo, decía Jesús. Seguramente van a decir: médico, cúrate a ti mismo, de los milagros que han hecho allí o de los milagros que han hecho allí. Personalmente a mí me ha sucedido situaciones, milagros sorprendentes hemos visto en la iglesia, de sanidad, de liberación, de provisión, de milagros financieros tremendos. Pero siempre me han dicho: ¿y por qué pasa con aquel y con usted no pasa? ¿Y por qué pasa con aquel y con su hermano no pasa? ¿Y por qué pasa allí y allí no pasa? Porque la soberanía de Dios tiene que ver en todo esto, y los milagros no los hace el ser humano, los milagros los hace Dios, conforme a lo que Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Cuando Dios escoge una persona, la escoge para bendecirla. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, cuando Dios le está llamando, si usted está ahí, no está por casualidad, está porque necesita una palabra, está porque necesita un milagro, está porque sencillamente está clamando por un milagro. Pero que no le pase lo que le pasó a estas personas: yo lo distingo, este es el que va por allí, o este es el que vive en tal parte. No califiquemos a las personas por lo humano, sino por lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas personas han sido invitadas? ¿Cuántas personas van a una congregación? ¿Cuántas personas viven cerca de una congregación? Y seguramente a esa congregación la visitan de otros pueblos, de otros municipios, de veredas, de barrios lejanos, y usted, que es vecino de esa congregación, no pasa. ¿Qué será lo que se está perdiendo? Que no le pase lo que le pasaba al cojo de la Hermosa en Hechos 3, que estaba años parado a la puerta solamente pidiendo una limosna, pero cuando viene y recibe la sanidad y entra y glorifica a Dios, se da cuenta que se estaba perdiendo la verdadera fiesta, se da cuenta que se estaba perdiendo la verdadera bendición, que es entrar en la presencia. Yo le quiero invitar: si usted es vecino de una congregación, si usted es vecino si usted está cerca, no es religión. Una congregación cristiana no es otra religión, es un ministerio, es algo en donde predican el evangelio con una costumbre diferentes, porque no hay imágenes, porque no hay horarios específicos, porque hay una alabanza diferente, porque hay una prédica diferente. No es que sea diferente, no es otra religión, es que allí entramos en una costumbre diferente. Allí queremos entrar en que usted se enamore de Dios, y que usted pueda sentir la presencia de Dios, y que usted pueda sentir lo que Dios está haciendo en su vida, y que usted pueda sentir lo que Dios quería hacer en su vida. Es algo que Dios quería hacer en su vida. Dios le está llamando, Dios le está trayendo. Si usted es vecino, simplemente pruebe este próximo domingo, o si hoy hay reunión, o si mañana hay reunión, pruebe y pase, y verá la gloria de Dios en su casa, y verá de lo que se está perdiendo, porque muchas veces los tenemos ahí cerca, muchas veces es nuestro vecino, muchas veces es nuestro amigo, y decimos: no, ese que va a enseñar, si yo lo conozco, si yo tomé trago con él, si yo sé quién es, qué tan mentiroso es, si yo sé que se la falseó a su esposa. Muchas situaciones, muchas historias del pasado tenemos, pero ¿qué historia presente tenemos? La historia que Dios está construyendo en nuestras vidas, las queremos llevar a sus vidas. Nosotros tenemos ministerio en Chinchiná, gloria al Señor, llevamos 8 años, estamos entrando a los 9, pero Chinchiná nunca estuvo en mi mente y en mi corazón, porque tenía ese prejuicio: soy de allá, la gente no me va a creer. Gloria al Señor, es la congregación más fuerte, la más grande, la que me da más el respaldo, pero no siempre es así. Tengo a mi familia, tengo a mis sobrinos, tengo a mis hermanos, tengo a mi madre, tengo a mis cuñados, y tengo vecinos que están llegando, pero porque han visto la gloria de
de Dios, tengo amigos del pasado, tengo amigos que han visto la mano de Dios. Por eso le estoy invitando, no se quede en casa, no se quede en casa. Dios le está llamando, Dios quiere hacer algo nuevo. Cuando Él vino a Nazaret es porque si le estamos predicando a otros lugares, este fin de semana salgo para Medellín, para un lugar que se llama El Bagre, y llego hasta Sincelejo. Y si estamos predicando en otros lugares, cada rato voy a Cali, cada rato voy a Cauca, cada rato voy a Ecuador, cada rato voy a otros lugares donde nos reciben con ansias. Y si estamos predicando en otros lugares, y si estamos llevando palabra en otros lugares, ¿por qué no se la vamos a dar a nuestra gente? ¿Por qué no se la vamos a dar a donde nacimos? ¿Por qué no se la vamos a dar a nuestra ciudad? Si allí también hay necesidad, aquí también hay necesidad, aquí también hay una familia que necesita sanidad del alma, aquí también hay una familia que necesita sanidad del cuerpo, aquí también hay una familia que necesita una palabra para prosperar, porque la Biblia dice, envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Venir a Jesús es entrar en una bendición completa. Venir a Jesús es recibir la bendición completa, es ser sano del alma, es sano del cuerpo, es ser bendecido, prosperado. Amado hermano y amado amigo, usted que me está escuchando, cuando el Señor Jesús viene a Nazaret, viene para traer un mensaje de bendición, viene para traer un mensaje de gloria. Pero el detalle es que cuando conocemos a la persona, mira lo que le dicen: médico, cúrate a ti mismo. Y dice el Señor Jesús, añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Mire lo que dice en el Evangelio, en el Evangelio ahí de Marcos. Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Al mismo Jesús le pasó. Llegó a la tierra natal, llegó donde estaba María, llegó donde estaban sus hermanos, y ellos mismos le criticaron y ellos mismos se levantaron. La Biblia enseña, óigalo bien, no lo dice, pero enseña que ni María ni sus hermanos eran seguidores. María de repente creía, María de repente lo respetaba. Yo no estoy hablando de esa gran mujer que Dios usó para que naciera el Salvador, pero hay una historia en la Biblia donde él estaba predicando en un templo, en una sinagoga, y vienen y le dicen: Señor, tu madre y tus hermanos te necesitan, te están esperando afuera. Y él miró a la gente y le dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos si no son los que hacen la voluntad de mi Padre? Esa enseñanza nos muestra que no siempre fueron seguidores. En el Evangelio de Hechos, y algunos hermanos de Jesús los muestran en los Evangelios, pero en el libro de Hechos es donde ya ellos muestran arrepentimiento, es donde ellos muestran que están siguiendo las enseñanzas junto con sus discípulos, junto con Pedro, lo que conocemos como la iglesia primitiva, lo que conocemos como la primera iglesia después de que Jesucristo partió, después de que Jesucristo ascendió. Amado hermano y amigo, ellos tuvieron la oportunidad de caminar, pero no lo hicieron. Más bien caminaron 12 desconocidos que sus propios hermanos. Los amigos, los conocidos, los que estuvieron ahí cerca, tuvieron la oportunidad de ver esos milagros de primera mano, tuvieron la oportunidad de disfrutar lo que Dios estaba haciendo con sus vidas, pero no lo hicieron por causa de sus prejuicios personales, por causa de lo que pasaba en su corazón, por causa de lo que no querían hacer. Hoy Dios les está diciendo, les está haciendo un llamado: Chinchiná, tierra deseable, Chinchiná, tierra de avivamiento, Chinchiná, donde Dios va a traer un despertar. Dios va a llegar a sus vidas, Dios va a llegar a sus casas con sanidad y con liberación. Le estoy hablando a una familia que está sufriendo porque su hijo está en las drogas. Le han pagado diferentes centros de rehabilitación, lo han enviado a San Juan de Dios no sé cuántas veces, pero hoy Dios le está diciendo: la solución es Cristo. Si usted viene a mí, el Señor viene con poder para sanar, para restaurar, para romper todas esas maldiciones, porque son cadenas de opresión que traemos desde atrás, son cadenas de opresión que traemos desde nuestros antepasados, y hoy se puede traer libertad. Hoy podemos llegar a libertad solo con una simple oración, solo con decir: Jesús, aquí estoy, solo con decir: Señor, te acepto, solo con decir: Señor, haz la obra en mí. No lo estoy invitando a una religión, lo estoy invitando a una costumbre, lo estoy invitando a un cambio de vida, lo estoy invitando a una relación, porque hay una generación, esta generación, nuestros hijos se están levantando sin Dios. Los que me están escuchando, mayorcitos de 40,
40, saben que nuestros abuelos y nuestros padres no nos enseñaron, saben que nuestros abuelos nos enseñaron que había un Dios de manera equivocada, pero nos enseñaron. Pero hay una generación hoy que se está levantando sin Dios. Por eso es que los jóvenes a los 10, 11, 12 años se han salido de las manos de los padres. Por eso es que estos jóvenes han cogido otros caminos. Por eso es que las drogas llegan a la edad de 10 o 11 años. Los malos vicios, las malas costumbres. Porque hay una generación que se está levantando sin Dios. Y así como Jesús llegó a Nazaret en aquel tiempo, hoy les estoy diciendo: Jesús llegó a Chinchiná, Jesús llegó a su puerta, Jesús llegó a su familia, Jesús llegó a su corazón. Y hoy quiero simplemente que le diga: aquí estoy. Con esta oración diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te quiero dar gracias. Vengo a ti y pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta hoy. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Ahora quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro para que lo que hoy está escrito no quede en un vaso roto. Oro para que sea impregnado en el corazón de las personas que lo escucharon. Y oro para que haya una bendición abundante sobre cada uno de ellos. Señor, si hay alguien que colocó una petición, si hay alguien que necesita el favor tuyo, oro para que seas tú supliendo esa necesidad. Si hay alguien enfermo, sánalo. Si hay alguien con situaciones emocionales, Señor, que necesita liberación, libértalo, Padre de la gloria. Si hay alguien, Señor, con diagnóstico de muerte, Señor, levántalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy oro para que la bendición tuya fluya y para que seas tú bendiciendo, ministrando, trayendo un nuevo tiempo a la vida de cada persona en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy oro, Señor, para que seas tú trayendo algo nuevo y sobrenatural, algo nuevo y sobrenatural al que me está escuchando, a su familia, a sus hijos, a su economía. Esta ciudad la pongo delante de ti en tus manos. Hemos estado orando por esta ciudad, a manera de invitación lo digo. Estamos haciendo unas caravanas de rompimiento. Estamos yendo a diferentes barrios a orar, a ungir, a orar por las familias, Señor, porque estamos convencidos que este pueblo será para Jesucristo. Estamos orando para que no haya violencia, Señor, para que no haya pesadez, para que la bendición tuya fluya, para que los negocios crezcan, para que el empresario sea más prosperado, para que la bendición fluya sobre esta ciudad, Señor, para que el alcalde tenga más sabiduría, los concejales tengan más acompañamiento, Padre de la gloria, para que la bendición tuya fluya sobre este lugar, sobre esta ciudad, sobre este municipio, que fluye leche y miel, este municipio de bendición, este municipio que Dios lo tiene en el corazón, Señor, para hacer cosas grandes. Empresarios se van a levantar, Señor, en negocios se van a levantar. Si usted está luchando porque está a punto de cerrar su negocio, crea que Dios tiene una palabra nueva, crea que Dios tiene una oportunidad para su vida. Hoy Dios le está diciendo: escucha. Hoy Dios le está diciendo: acércate, porque tengo algo nuevo, porque puedo bendecir, porque puedo levantar, porque puedo cambiar la historia de su vida, la historia de su economía, la historia de su salud, la historia de su familia. Dios bendice, guarda, prospera a toda persona que hoy nos ha escuchado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos muchas gracias, Rey amado, en el nombre de Jesús. A los que nos están escuchando, mi número telefónico es el 321-708-8264. Ahí nos pueden escribir un mensaje por medio de WhatsApp. Estamos listos para ir y bendecir. Estamos listos para ir y hablarle a alguien, orar por alguien. Esto es sin ningún costo. Y nuestras reuniones son aquí en el sector del barrio Minuto de Dios, en la entrada por el jardín. Cada miércoles a las 7 de la noche, cada domingo, el próximo domingo será tremenda bendición. Tenemos invitado y el domingo siguiente hay gran banquete. Yo le invito para que usted se mueva de su casa. ¿Qué es un gran banquete? Un lugar donde hay fiesta, un lugar donde podemos compartir no solo una comida espiritual, sino una comida natural con el amigo, con el conocido. Yo le estoy invitando para que el domingo de resurrección verdaderamente vaya a una celebración donde su vida resucite, donde su corazón resucite, porque es lo que quiere el Señor Jesucristo. Él ya resucitó hace 2000 años, pero Él quiere que hoy haya resurrección en nuestras vidas. Por eso le invito de este domingo
domingo en 8 al gran banquete allá en nuestra congregación. El gran banquete, una celebración de poder, de unción, de milagros, pero sobre todo donde vamos a compartir un refrigerio con todo aquel que vaya creyendo que Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Bendiciones a todos, les amamos y recuerde que Dios les ama mucho más. Nuestro número 321-708-8264, 313-798-6347. Bendiciones a todos, les amamos. Gracias, hermano.